programa es patrocinado por Diario La Voz, un suceso nacional. Épico, más que un café. Constanza Di Catering, dulces que enamoran. Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Conversando con Emilio. Hoy nos acompaña Claudio Farías, él es viceministro de Transporte Terrestre. Claudio, bienvenido. Gracias por la invitación. Saludos. Claudio, recientemente se anunció un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Nacional de Transporte. Me surgen tres preguntas. ¿Cómo está actualmente el Sistema Nacional de Transporte? ¿En qué consiste ese plan de mantenimiento y cuáles han sido sus avances? Sí, fíjate, nosotros, vamos a hacer un poquito de historia. El comandante Chávez adquirió un número importante de unidades de transporte de Yutong, en un convenio que se hizo con China. Bien, llegaron alrededor de 6.000 unidades de transporte, de las cuales 3.000 quedaron en manos del Ministerio de Transporte, que fueron luego asignadas a las distintas gobernaciones. Bien. Hace 3 años, tengo yo más o menos en el Ministerio de Transporte, nos dimos cuenta que la flota había mermado importantemente y empezamos a trabajar en un plan de recuperación de esas unidades. Hicimos unos convenios con China y bueno, hoy en día pues se están concretando esos convenios, están llegando repuestos importantísimos para recuperar esa flota. Bien, estamos hablando que estamos recuperando alrededor de 780 unidades, ya llevamos recuperadas 300 de esas 780 unidades y hemos logrado identificar un número importante de piezas, estamos hablando de casi el 40% de las piezas que podemos sustituir por piezas hechas aquí en Venezuela. Es un elemento muy importante, porque bueno, el bloqueo al cual hemos sido objeto nos hizo ver hacia adentro, ¿bien? Ver a nuestro pueblo, ver nuestros recursos humanos, que es lo más valioso que tiene Venezuela. Venezuela es bellísima y tiene recursos innumerables, pero lo mejor que tiene Venezuela es su gente. ¿Bien? Y esa gente, pues bueno, la hemos comprometido, hemos llamado a empresarios, industriales, fabricantes, ¿bien? Y bueno, nos hemos estado ayudando a ver, hay algunos nudos críticos que tenían ahí con alguna materia prima, hemos logrado identificar esa materia prima, ayudarlo, y tenemos ya en este momento el 38% de las partes y piezas de los autobuses Yutong que son chinas, la estamos haciendo aquí en Venezuela. Es un elemento importante para ese plan que está planteado allí de recuperación de unidades de las trans que hemos llamado nosotros. ¿Qué tanto ha sido afectado el Sistema Nacional de Transporte con esta pandemia? Mira, muchísimo. Yo le agregaría pandemia y el bloqueo, ¿no? Porque bueno, cuando tú evalúas, tú puedes ir a Valencia, bien, todos los venezolanos pueden ir a Valencia y saben que en Valencia están las mayores plantas ensambladoras y productoras de vehículos. Bien, todas estas plantas están paradas. ¿Por qué? Porque el bloqueo prohibió la importación de partes y piezas al país e impidió que nosotros pudiéramos aquí ensamblar unidades. Tú ves entonces la Encava, es paralizada completamente, ¿bien? La misma Ford, las mismas Chevrolet, la misma Toyota en Cumaná. ¿Bien? Todo el sector automotriz fue golpeado muy fuertemente y bueno, hemos estado, con esta decisión que estamos tomando, vamos a tratar de ir recuperando poco a poco ese motor automotriz para ir engrasando poco a poco ese motor, pues, y oye, que ese sector se empiece a activar. Hablando, Claudio, de la pandemia, ¿cómo va a estar funcionando los terminales mientras estemos en esto de semanas flexibles y semanas radicales? Sí, bueno, fíjate, el presidente fue planteando la necesidad de ir luego de 6 meses de una cuarentena radical, completa, que todo el mundo se quedó en su casa. Solamente teníamos habilitado el transporte urbano, luego fuimos habilitando el transporte suburbano. El presidente planteó el 7+7, un esquema que nos ha servido aquí en Venezuela para bueno, ir activando la economía, el comercio, para ir generando algunas fuentes de ingresos que eran importantes para mantener la sociedad. Y bueno, ese mecanismo, el 7+7, cuando es cuarentena radical voluntaria, como esta, por ejemplo, solamente trabaja el transporte urbano y el transporte suburbano para los sectores priorizados. ¿Cuáles son los sectores priorizados? Ya todo el mundo debe saber. Bueno, alimentación, salud, seguridad y los servicios. En teoría, las personas que laboran en esos sectores son las personas que deben transportarse en el transporte suburbano. Cuando es temporada o semana flexible, en esa semana abrimos los terminales
y abrimos las rutas interurbanas. Esas rutas interurbanas no laboraron todo el año pasado, excepto el mes de diciembre, que se comenzó la apertura. ¿Por qué hemos tomado esta medida con el transporte? La Organización Mundial de la Salud cataloga como el segundo espacio más peligroso al transporte. ¿Por qué? Porque bueno, están en un sitio cerrado, están muy juntos a las personas, y bueno, en el caso del transporte interurbano dura mucho tiempo en el mismo espacio. Claro. Por eso hemos tomado estas medidas, pero bueno, en compañía del Ministerio de Salud hemos desarrollado unos protocolos, ¿bien? La desinfección de las unidades, la desinfección de las personas. ¿Se cumplen estos protocolos por lo menos en el metro? Porque en todos los terminales lo estamos cumpliendo en el metro de Caracas, en el ferrocarril, en el metro de Los Teques, constantemente estamos desinfectando, estamos verificando que la gente use su tapaboca, que es muy importante, la desinfección de las manos constantemente, bien, ahí estamos un equipo desplegado y bueno, además el control de acceso que se hace para, digamos, no ingrese tantas personas al metro. Es inevitable la aglomeración en el metro porque, bueno, el metro en esencia es un transporte masivo, ¿bien? Y es inevitable que, bueno, digamos, se aglomere la persona, pero hemos visto que ha sido controlado y gracias a Dios hemos logrado que la pandemia no se dispare en números que pudieran ser catastróficos para la ciudad. Ricardo Veracierta en las redes pregunta, ¿qué piezas componentes se fabrican aquí en nuestro país? Bueno, fíjate, aquí estamos fabricando, por ejemplo, los cauchos que aquí antes no se fabricaban, ¿bien? Porque es una medida especial que aquí no se producía, que es el 22.5, ¿bien? Aquí lo estamos haciendo. Los radiadores, ¿bien? Lo estamos haciendo acá. El arranque, ¿bien? Lo estamos haciendo acá. El tren motriz, todo lo que es los ejes, lo estamos haciendo acá. No hemos logrado todavía el motor, ni la caja, pero bueno, estamos ahí. Hay un equipo de ingenieros, inclusive desde la Universidad del Transporte hay un muchacho, un ingeniero, un joven, ¿bien? Que tiene un proyecto, ya diseñó un motor a pequeña escala, ¿bien? Pero un motor que, bueno, que hasta todos los números indican que pudiera servir para sustituir ese motor que Por cierto, a propósito de la pregunta de Ricardo, vamos a darle cabida. Nosotros a partir de hoy vamos a estar utilizando el hashtag Conversando con Emilio, de manera de previo al en vivo que estamos haciendo y a nuestra versión completa que luego se transmite en YouTube, se va a colocar en Twitter el entrevistado y con ese hashtag usted puede hacer su pregunta y nosotros pues la traemos y se la hacemos al entrevistado. Lupe Briceño preguntó, pregúntale al viceministro en qué ocupa su tiempo en un país donde ya no existe transporte y en qué se invierte el presupuesto anual. Bueno, todos los días estamos trabajando, andamos desplegados, ¿no? A lo mejor la ciudad no nos ve, pero andamos desplegados, el transporte existe todavía, ha mermado, debemos decirlo, si es verdad, ha mermado el transporte, pero existe el transporte, ¿no? Cualquiera que pueda salir a una avenida puede ver las unidades de transporte funcionando, pues trabajando, ¿bien? Y hay un despliegue que estamos haciendo, además están las unidades nuestras también de la Yutón, está el metro de Caracas, o sea, transporte hay y hay trabajo que hacer. Ernesto Gutiérrez, @tortosta, pregunta, ¿cuáles son los indicadores de movilidad que el ministerio maneja y dónde puedo consultar? Los indicadores de movilidad en este momento han variado muchísimo, justamente producto de la pandemia, ¿no? Nosotros, el equipo nuestro de NTT, que es el que mide la movilidad en el país, ha estado dedicado a atender el tema en las estaciones de servicio, ha estado dedicado a atender el tema en los terminales, que son los puntos más focales. Debo decirle a la persona que, bueno, el equipo se ha reducido muchísimo, el equipo que hace las mediciones, pero puede consultarlo en el NTT. Obviamente las mediciones de este momento de pandemia son muy diferentes a los momentos de cuando no hay pandemia, cuando no hubo pandemia, pues, ¿no? Y tenemos una claridad que cuando es cuarentena radical, la movilidad es mucho más reducida y cuando es flexibilización la movilidad es mayor. @Delfín Vela te pregúntale si está en los planes terminar el metro hasta Guatire y seguir hasta Higuerote. Sí, claro. Bueno, no está planteado hasta Higuerote. Bien, ese proyecto no existe. Bien. Pero el de Guatire sí, Guatire. De hecho, el presidente le planteó a nuestro gobernador Héctor Rodríguez que, bueno, que buscáramos inversionistas. Bien, dentro de la ley de antibloqueo hemos estado buscando inversionistas. Nosotros del Ministerio de Transporte también hemos conversado con algunos inversionistas extranjeros que están interesados en invertir en este tipo de proyectos. Bien, estamos evaluando con ellos cuáles serían las inversiones,
cómo sería el retorno de ese dinero, pero sí está planteado que en cualquier momento nosotros continuemos. Se reactive ese proyecto. Claro, inclusive fíjate, nosotros allí hubo la medida contra Odebrecht, que era una empresa transnacional que todos deben conocer, saben el cuento de Odebrecht, y nosotros les eliminamos el contrato a Odebrecht del Metro de Caracas y ocupamos las obras. Y hoy en día estamos en la línea 5, ¿bien?, haciendo obras con nuestros trabajadores, con los trabajadores del metro, con los trabajadores de Ferrolaza, que es una empresa también del Estado, del Ministerio de Transporte, ejecutando una obra que era impensable que antes el metro pudiera hacer. Tenían que venir las transnacionales, como Alstom, como la empresa española, se me fue el nombre de la empresa española, pero era impensable que nosotros hiciéramos eso, tienen que hacerlo antes las transnacionales. Hoy en día lo estamos haciendo con nuestros trabajadores. @Linotea pregunta, buenas tardes, pregúntale por qué permiten que los transportistas aumenten el pasaje semanalmente sin ningún control, tanto en rutas urbanas como suburbanas. Fíjate, nosotros tenemos en los terminales el personal del INTT. Debe existir en todos los terminales suburbanos e interurbanos. Yo le sugiero al compañero o a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que busquen a los funcionarios del INTT. Si no los consigue, porque no están, qué sé yo, tenemos un número, el 0800 Infovía. Puede llamar de manera gratuita a ese número o buscar el Twitter, que también es igual, @0800 Infovía, y por ahí colocar la denuncia. Mire, tal unidad, la placa, tal día, tal hora, la ruta que cubrió, hizo tal cosa. Bueno, me cobró de más. Y nosotros inmediatamente actuamos, porque inclusive tenemos denuncias también allí que cobran en dólares y hacen el cambio de manera indebida. Nosotros hemos actuado con firmeza. Cobran en dólares y quieren que el billete esté nuevecito, ¿no? Porque si le además, un billete medio arrugado no te lo aceptan. Además de eso, entonces bueno, ahí hemos actuado con firmeza en esos casos. Entonces, bueno, le pedimos que nos hagan las denuncias. En el caso de transporte urbano, sí es competencia constitucionalmente de las alcaldías. Ahí deben contactar a los equipos de las alcaldías, porque ellos son los que tienen que velar porque se cumpla la tarifa que nosotros del Ministerio de Transporte fijamos. Y una última pregunta, dice, el incremento de tarifas en el metro produjo cambios sustanciales y tangibles en su servicio. Eso te lo pregunta Ernesto Gutiérrez. No de manera automática, pero sí es una mejora, ¿no? Obviamente, primero que todo, señalar que el metro de Caracas tuvo demasiados años sin cobrar tarifa, ¿no? Además de decir que 20.000 bolívares, ahora 50.000, no es una tarifa que sea representativa, ¿no? Además que bueno, no tenemos el número de usuarios que antes transportábamos, tenemos mucho menos la cantidad de usuarios que transportamos, pero sin embargo, bueno, es un aporte significativo, ¿bien? Y bueno, los usuarios saben que ha habido un cambio en la limpieza, en la atención, ¿bien? Y seguimos mejorando, seguimos trabajando, ¿bien? Nosotros ahí, como he mencionado en el transcurso de la entrevista, hemos hecho cosas que eran impensables de hacer con los trabajadores del metro. Ahí tenemos ya el tercer tren bolivariano, Tren Caracas tercero, recuperado por nuestros trabajadores con tecnología 100% venezolana. Están funcionando sin falla ninguna y vamos a sacar 20 trenes de eso. Nos faltan 17, pero seguimos trabajando. Ha habido trabajos de alto impacto en la vialidad, en la vía férrea, que antes era impensable que lo hiciéramos nosotros. Hemos asumido el reto. Las transnacionales apostaron a que el metro de Caracas se iba a parar. Ahí está, funcionando. Porque hay que decirlo para que la gente sepa, o sea, ¿por qué el metro no sirve? ¿Qué tal? Bueno, las transnacionales nos cerraron todos los insumos que teníamos que tener y hemos tenido que hacer tripas corazones. Hemos hecho magia, hemos afortunadamente conseguido. Bien, por eso resalto siempre nuestro recurso humano, que es lo más bonito que tenemos, nuestros hombres y mujeres aquí en Venezuela, que se han comprometido en recuperar el metro de Caracas y ahí estamos trabajando. Claudio, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso, Claudio Farías, por supuesto, también es político, aparte de ser viceministro, obviamente es político y es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, vamos a tocar. Es imposible traerlo aquí y no aprovechar para tocar el tema político. Vamos a ir a un corte de publicidad y ya regresamos conversando con Emilio, hoy con Claudio Farías, viceministro de Transporte Terrestre. Ya regresamos. El diario La Voz es periodismo veraz, objetivo,
Oportuno. Valiente. Plural. Diario La Voz. Un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz. Un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías. Claudio, decía antes de que nos fuéramos a comerciales que queríamos tocar contigo, obviamente, el tema político. Y siendo miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y habiendo tenido recientemente invitados de la oposición, bueno, me tocaría preguntarte cuál es la situación del PSUV para estas elecciones en el país, por supuesto, y sobre todo en el estado Miranda, que es el estado donde tenemos mayor circulación. Sí, bueno, primero que todo, indicar que vamos a unas elecciones que, si bien fueron acordados en el marco del diálogo, un esfuerzo que se ha hecho de diálogo, de conversar, de buscar el encuentro, bien, como venezolanos, manteniendo nuestras diferencias, bien, que las vamos a seguir teniendo y las vamos a tener siempre. Las tiene uno con los hijos de uno, con sus compañeras, pues, ¿no? Pero vivimos todos los días bajo el mismo techo. Bueno, eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo, en el cual el presidente Maduro se ha empeñado, bien, en que nosotros busquemos el camino del diálogo y del encuentro. En ese camino se aprobó esas elecciones, unas megas elecciones que además corresponden, constitucionalmente corresponden hacerles también esas elecciones. Es decir, están los dos elementos. Tenemos la Constitución, legalmente corresponden, y es parte del acuerdo en busca de que nosotros los venezolanos y las venezolanas, bueno, nos encontremos y construyamos una patria en paz. ¿Bien? En ese esfuerzo se eligió un nuevo Consejo Nacional Electoral, las nuevas autoridades también, la Asamblea Nacional, actualmente, pues, que fue electa también por el pueblo, pues eligió su Consejo Nacional Electoral, que era parte de ese diálogo también. Creemos que entonces ese diálogo ha estado dando sus frutos, ha estado dando sus acuerdos, ha cumplido con su acuerdo. Y bueno, ese nuevo Consejo Nacional llamó a estas elecciones, que son este 21 de noviembre. Nosotros del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, como ha sido la costumbre, vamos a consultar las bases, y de las bases serán las que digan quiénes son los candidatos. ¿Cómo va a ser esa consulta? Hay varias alternativas. Todavía la Dirección Nacional no ha especificado cómo va a ser detalladamente, pero el compañero Diosdado dijo, bueno, que a lo mejor sí iba a usar el carnet del partido. ¿Bien? ¿Cómo va a ser? Vamos con el código QR que tiene el carnet del partido, la gente podrá participar todavía. Pero en cualquiera de los casos me está diciendo que no van a haber imposiciones, que serán, todas las candidaturas del PSUV serán propias de una producto de una consulta. Llegarán a la mesa los nombres. ¿Bien? Y en la mesa, bueno, es que a veces se usan figuras, Claudio, de la cooptación, el acuerdo, el consenso, y al final, y eso no pasa en el PSUV, eso pasa en el PSUV y en la oposición, en todos los partidos. Y en todos los partidos, y entonces, pues se les pasa por encima las bases, que ha sido la gran pelea de quienes no ostentan esos cargos. Fíjate, y te lo digo yo ahora con base, porque bueno, yo fui electo diputado a la Asamblea Nacional, candidato, mejor dicho, yo fui electo candidato por el PSUV, electo por las bases en el 2010. Sin embargo, cuando me correspondía nuevamente, bueno, me pasaron por encima. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los que ostentan el poder de una manera u otra, bien, sean alcaldes, gobernadores, usan esa estructura para imponerse. Usan el chantaje, el mismo poder, cambian las estructuras. ¿A quién se le va a consultar? Se le va a consultar a las VC, se le va a consultar a los jefes de clase, se le va a consultar a los jefes de calle del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué hacen algunos alcaldes? No dicen que lo hagan todo. Empiezan a cambiar esa estructura por personas afines a ellos. Entonces, a la final, esa consulta, como tú lo planteas, así abierta, no refleja lo que realmente es un sentimiento popular. Por eso se hace la consulta con mecanismos que permitan mantener el anonimato. Porque entonces después dice, mira, Claudio Farías votó por fulanito de tal. Vamos a darle duro a Claudio Farías porque entonces Claudio Farías votó contra mí. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas pasan. Para evitar de que ese tipo de cosas pasen, tenemos que entonces hacer una consulta y tomar unas decisiones que le da a tomar la Dirección Nacional. Hay unidad en el PSUV. Te pregunto, porque bueno, que si no pusieron los de Diosdado, que si a Elías Agua lo sacaron, que si esos son los de Maduro, los que puso Jorge Rodríguez. Entonces, ¿hay unidad en el PSUV para estas elecciones y para las que vengan? Estoy seguro que sí.
completamente seguro. Siempre van a existir los grupos, siempre van a existir la diversidad de criterios, pero a la final yo estoy seguro que todos vamos a ir, y es mi posición, y es el llamado que yo hago, a que vayamos todos juntos, independientemente de que sean los candidatos y candidatas que van a salir de esa consulta que se va a hacer, vayamos a garantizar la victoria de estos espacios que son sumamente importantes. ¿Cuál es la situación en el estado Miranda? También te pregunto porque tú no me lo has dicho, pero yo he visto consultas de estas que te llegan por las redes, donde inclusive está tu nombre como candidato a la gobernación de Miranda. ¿Eres candidato a la gobernación de Miranda? ¿Va a ser Héctor Rodríguez el candidato? ¿Cuál es la situación del estado Miranda? Bueno, el estado Miranda es un estado sumamente clave e importante. Rodea Caracas. Está muy cerca de Caracas. Y junto con La Guaira, pues, garantiza el equilibrio que debe existir en este eje importantísimo de la capital. Y bueno, nosotros creemos, el nombre mío está allí, lo hemos colocado como una alternativa, es una propuesta, ¿no? Justamente para que las bases del partido vean y digan y expresen, pues, si están de acuerdo, o no, si están de acuerdo o no. Y hemos recibido muy buena receptividad de la base del partido. Estamos esperando que la consulta pues sea arrojada. Hay varias encuestas y esos números de las encuestas pues nos arrojan unos resultados. Las encuestas pues son de un momento determinado. Uno no puede hacerse, digamos, falsas expectativas con eso. Sin embargo, los números son interesantes, ¿bien? Pero lo que decía el partido, si es Claudio Farías, bueno, con gusto, bien, la gente de Miranda me conoce, saben que hemos trabajado por Miranda, conocemos Miranda, bien, y vamos a seguir trabajando para que este estado se fortalezca, bien. Y si no es Claudio Farías con esa misma fortaleza, con ese mismo ímpetu, con esas mismas ganas, va a trabajar porque el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos aliados garantizan la victoria. ¿Qué tiene que hacer el PSUV, Claudio, para reconquistar a la gente? Y te hago el planteamiento porque ayer estaba revisando algunas encuestas, también escuchaba a Luis Vicente León hablando de, había una no aceptación, por llamarlo de alguna forma, del gobierno, que superaba el 70%, creo que dijo 78%, que es bastante alto. Tampoco lo capta la oposición, valga el comentario, sino más de 70% de las personas encuestadas pues quieren un cambio de gobierno y no encuentran por quién cambiar. Pero la pregunta que a ti corresponde es: ¿qué tendría que hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela para reconquistar a esa gente que en algún momento estuvo, porque bueno, tuvo niveles de aceptación inclusive por encima del 50%? Sí. Entre el bloqueo y la pandemia vivimos tiempos sumamente muy complicados y muy difíciles, muy difíciles. En este momento lo que requiere nuestro pueblo es que lo acompañemos, que estemos allí, que la militancia del Partido Socialista de Venezuela esté ahí, hombro con hombro, acompañando, viendo qué necesita. Eso es lo que yo creo que en este momento debemos hacer. Nosotros lo estamos haciendo, nuestro equipo está desplegado, y además, bueno, el presidente ha dicho, mira, el diálogo es muy importante. El diálogo no es solamente con los opositores, el diálogo es fundamentalmente hacia adentro, con nuestra gente, que escuchemos a nuestra gente, qué nos dice. Bien, el comandante Chávez siempre nos decía, hay que escuchar al pueblo, y el pueblo nos va a decir cosas rudas y crudas. Bueno, habrá que escucharlo, pues, ¿entiendes? Por más ruda que sea su opinión, y canalizarlas, verlas, rezarlas. ¿Por qué me está diciendo eso? Eso nosotros no lo estamos haciendo ahorita porque queramos ser candidatos, no, nosotros tenemos tiempo haciéndolo. Ha sido nuestro accionar desde que estamos en Miranda y lo vamos a seguir haciendo, pase lo que pase. Claudio, un mensaje final para todas las personas que nos están viendo. Siempre se lo pedimos a nuestros invitados, un mensaje de esperanza. Sentimos que la gente, bueno, la pandemia, la situación económica, la dolarización, etcétera. Y le pedimos a nuestros invitados pues que nos levanten el ánimo. Un mensaje para todas las personas que nos están viendo. Bueno, en estos momentos de dificultades, solamente juntos, apoyándonos, con solidaridad, podemos salir adelante. Venezuela, los venezolanos, las venezolanas, somos un pueblo solidario, somos un pueblo de resistencia, históricamente. Eso lo llaman nuestros genes, en nuestra sangre. Y estoy seguro que nosotros vamos a salir victoriosos. Pero solo juntos, nosotros venceremos. Bueno, y con esas palabras
Nos despedimos, no sin antes recordarles que la versión completa de este programa, para aquellas personas que se conectaron tardíamente, pues la pueden encontrar Conversando con Emilio. Ustedes tipean en Google, Conversando con Emilio, y buscan en YouTube, y ahí van a encontrar este y todos los programas que hacemos. Adicionalmente, pues le hemos añadido al programa la posibilidad de participar con el hashtag Conversando con Emilio. Nosotros a través del Twitter, @elsabonín, o en el Instagram, Emilio Materán, @Emilio Materán, le vamos a dar cabida a todas esas preguntas que ustedes previamente hagan cuando hagamos la promoción del programa. De manera de que haya esa interacción, y por supuesto los que están en vivo, tal cual como se hizo el día de hoy, también pueden participar. Así que muchísimas gracias y será entonces hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.